Buenos días desde Madrid, hoy es 12 de octubre y aunque tenemos por un lado la guerra de Israel contra Hamas o contra Palestina y por otro lado tenemos justo que OpenAI ha sacado unas nuevas herramientas para su ChatGPT, unas herramientas con un pintón, pues no vamos a hablar de estos dos temas porque en el calendario lo teníamos reservado para hablar del Fondo Monetario Internacional, que tiene una reunión con el Banco Mundial en Marruecos, y de la revista The Economist, que ha hecho una serie de artículos basándose en lo que vamos a llamar economía patria. Muy bien, si hablamos del Fondo Monetario Internacional en Marruecos, la primera sorpresa es que la persona que les ha recibido o el que ha iniciado el evento es la ministra de Finanzas, ministra con A. Pues eso parece que es un buen síntoma, esperemos que refleje cambios en el país vecino. La segunda sorpresa es que en las previsiones de crecimiento de PIB, bueno, pues no estamos viendo ninguna recesión, eso es un alivio. Europa incluso va a crecer más en el 2024 y China está creciendo al 4%, es decir, todas las noticias que oíamos de que China fatal, están en una crisis inmobiliaria sin precedentes, bueno, pues es verdad a medias y también es wishful thinking, es decir, que en Occidente quieren convertir el relato de que China se hunde completamente. Tiene muchísimos problemas, como hemos dicho 1000 veces, pero ahí está ese 4%. En cualquier caso, hay algo de estas notas macroeconómicas del Fondo Monetario Internacional que me ha llamado la atención, ¿no? Y es que decir, bueno, tenemos los intereses altos, estamos asediados por guerras en todo el mundo, pero la economía sigue funcionando bien, el mercado laboral está fuerte, especialmente en Estados Unidos, así que algo subyacente estará funcionando pero que muy bien, ¿no? En cualquier caso, el otro tema de interés es el de la inflación y el Fondo Monetario Internacional, al igual que la Unión Europea, nos están diciendo que sí, bueno, se está controlando la inflación, pero que va a seguir alta y lejos de los objetivos tradicionales, que solían estar alrededor del 2%. Es decir, el año que viene estará a nivel global por encima del 4% y pensamos, bueno, pues eso nos da que pensar y decir que los intereses igual pues van a tardar en bajar un poco más. En cualquier caso, hablaremos de este tema en un especial de Relatia en el futuro. Y bueno, ya con esto nos vamos rápidamente, que tenemos poco tiempo, a la revista The Economist con su serie de Homeland Economics, que básicamente lo que hacen con esta serie de artículos es una quijotada, para bien o para mal, en el sentido de que van a luchar contra el proteccionismo y el subvencionismo, es decir, que es lo que está apareciendo en muchos países, por ejemplo la Unión Europea. Hace poco escuchamos en State of the Union a Ursula von der Leyen, la presidenta de la Comisión Europea, hablar precisamente de eso, de cómo se van a ayudar a empresas en ciertos sectores y cómo se va a proteger el mercado interior de China, por ejemplo, con el tema de los coches eléctricos. Pues bien, The Economist lo que hace es analizar estas nuevas políticas proteccionistas y a través de datos y de estudios desmitificarlas y decir que, primero, la globalización, que sería lo opuesto a la economía de patria, el proteccionismo, la globalización durante estas décadas redujo más la pobreza, redujo las desigualdades e hizo el mundo más libre. Es decir, The Economist está rompiendo la lanza por la eficiencia global, que además nos va a ayudar, por si fuera poco, a acelerar alcanzar los objetivos para frenar el cambio climático. Es decir, si colaboramos todos, si somos más eficientes, es mucho mejor que la redundancia en los centros de producción y estas políticas un poco nacionalistas. Bueno, pues le creemos a The Economist, eso está bien, pero ahora vamos a hablar de las críticas. Mi crítica a esta serie de artículos es que, primero, la revista inglesa anglosajona dice que durante el 2020 no hubo realmente una caída o un fallo de las cadenas de suministros, especialmente en China, con lo cual intentar de-risking, desinvertir de China, tampoco tiene mucho sentido, porque lo del COVID, según dicen, fue una excepción y además se hizo relativamente bien, es decir, lo que hubo fue una subida de la demanda. Yo ahí tengo mis dudas, porque me acuerdo perfectamente, y esto es un ejemplo personal nada más, pero recuerdo muchas más otras noticias, que por ejemplo la consola PlayStation 5
de la que soy muy fan, no se podía comprar. Y es un producto que está planificado con antelación, con muchos años. Entonces me sorprende que de repente tuvieran esos problemas para poder sacarla a la venta, porque hay una subida no planificada a nivel global en temas de chips y en temas que afectan a la producción. Bueno, yo creo que sí que hubo problemas con las cadenas de suministros, pero The Economist pues hace un buen ejercicio con los números de decir, bueno, no pasó eso. Bien, les vamos a creer. En cualquier caso, The Economist no resuelve el problema de China. ¿Qué haces con China? Muy bien, vamos a apostar por la eficiencia, vamos a apostar por la globalización, pero ¿qué haces cuando tienes una economía de 1.400 millones de personas, 3 veces más grande que la Unión Europea, demográficamente hablando, que además el gobierno subvenciona a las empresas para crear campeones que luego vienen a Europa y se llevan el mercado por delante, como se lo llevaron con las energías solares? Como decía un amigo mío, es como si tú tienes una pelea callejera el mercado y de repente unos vienen con pistolas y bates, las subvenciones. ¿Qué haces? Bueno, la segunda crítica es que el tema de la eficiencia y la globalización está muy bien cuando la situación global es normal, pero lo que estamos viendo en los últimos años, los últimos 3 años, es una aceleración de las crisis. La primera fue la del COVID, y el origen del COVID igual no fue casual, es decir, puede tener por un problema de la destrucción del medio ambiente, o puede tener otros problemas de los que ni siquiera me atrevo a hablar aquí en YouTube, porque si no te califican de loco. La crisis de Rusia atacando a Ucrania y otras guerras tampoco son casualidad, porque el policía global, Estados Unidos, ya no tiene ni las ganas, ni el poder, ni las fuerzas de hacer lo que hacía antes, que era controlarlos y evitar que nos peleáramos entre todos. Y el tercer shock que ha venido, bueno, ha habido 2 más, uno es el de las energéticas, pero bueno, eso es más complejo, y el tercer shock, esa crisis que ha venido, es el de la inteligencia artificial, que da igual si ha sido casualidad o no que ha venido ahora, pero lo que está claro es que va a acelerar aún más todos los eventos. ¿Qué quiero decir? Que es probable que vaya a haber crisis, más crisis, y con crisis fuerte lo que hay que tener es quizás un gobierno o gobiernos con capacidad de respuesta fuerte. Y aquí está mi último comentario, y es que esta política económica que habla la revista anglosajona The Economist, que es la economía de patria, Homeland Economics, no es más que, en mi opinión, una forma de copiar de Europa, Estados Unidos, pero especialmente la Unión Europea, de copiar lo que ha estado haciendo China desde siempre, desde hace muchos años. ¿Qué quiero decir? Mucha gente piensa, relaciona China con velocidad de crecimiento brutal, muy rápidamente. Y yo creo que eso no es así, es un malentendido. Las reformas chinas empezaron con Deng Xiaoping en 1978, han pasado 45 años y el PIB per cápita de China sigue siendo, nominalmente hablando, muy bajo, a nivel de Rusia, muy por debajo de España. 45 años y aún no han llegado a un nivel de desarrollo pleno. Es decir, ¿por qué? Ahora explicaremos. Porque China no es el modelo de crecimiento de velocidad. Eso sería, por ejemplo, Corea del Sur. Los coreanos sí que eran muy pobres y en nada de tiempo nos han sobrepasado en muchas áreas y han crecido a una velocidad brutal. China no, y el Partido Comunista no. Su objetivo no era velocidad de crecimiento, sino resiliencia. Su objetivo era gestionar un país de 1.400 millones de personas donde no haya crisis, donde se puedan solucionar, porque cada crisis que hay es brutal en ese país, o potencialmente brutal, y sobre todo mantener al Partido Comunista Chino en el poder. Ese es el objetivo. Entonces, han formado una estructura híbrida, de economía híbrida entre nacionalcapitalismo que les ha permitido ser muy resilientes. Ejemplo, en el 2008, la crisis financiera, ¿quién fue el primer país que salió de ella, el que mejor salió al principio? China. 2020, COVID. ¿Qué hizo China? Controló el COVID perfectamente, lo controló. Quizá mató moscas a cañonazos, puede ser, pero lo controló. Y aquí fue un desastre en el resto de los países. Es decir, tener un gobierno, y esto puede ser debatible, obviamente, pero en épocas de crisis, tener un gobierno que pueda responder muy rápidamente y con mucha fortaleza y de forma integral en todas las áreas
de la sociedad, pues puede ser una buena solución para evitar estos primeros choques y luego ya dejar funcionar el mercado para que te dé eficiencia y soluciones como dieron en Europa, ¿no? Porque las vacunas salieron de empresas privadas. Pero ya digo, sí que me parece que este Homeland Economics es en cierta manera un reflejo de que Europa y otros países están copiando un poco la manera de pensar de China, del gobierno chino, que es muy resiliente y de manera estratégica. Y ya, por último, comentar que si me han visto un poco rígido es porque últimamente he estado viendo a un youtuber que animaba a hacer ejercicio, a hacer muchos esfuerzos y me he lesionado. Conclusión, no hagan siempre caso a los youtubers, especialmente si son calvos. Muchas gracias.